Quiero seguir con ustedes hablando de las 4 cosas que tenemos que cambiar. Recuerda que somos como este pez. Dile que yo soy como este pez. Si tú estás en una pecera de 100 litros, puedes crecer hasta 10 centímetros. Es este pez, no sé si algunos no estaban ayer, pero el ejemplo es este, de que existe un pez japonés que se adapta a su entorno y no crece más hasta que el entorno lo permite. Entonces, si él está en una pecera de 100 litros, crece hasta 10 centímetros. Si él está en una pecera de 200 litros, crece hasta el doble, 20 centímetros. Pero si él está en la naturaleza, donde debe estar, crece hasta 35 centímetros. Y esto tiene que ver con la forma en que nosotros pensamos sobre nuestra vida. Si tú no puedes ver lo que Dios tiene para ti, jamás vas a llegar a este punto, porque todo lo que hacemos es por la fe. En la fe a dónde vamos a estar, no donde estamos. Si nosotros miramos como las gallinas hacia abajo, nosotros dejamos que este entorno nos determina nuestra efectividad o nuestro crecimiento. Cuando en realidad Dios quiere que estemos con Él en su trono, que vemos desde arriba como esa águila, y nosotros hacemos como un zoom out. ¿Usted ha estado en una ciudad muy grande mirando estos edificios como Nueva York? Cuando estás andando en las calles de Nueva York, estos edificios parecen tremendos, diciendo, uy, qué impresionante todo esto. Cuando usted está en el avión saliendo del aeropuerto de Nueva York, y cada vez cuando vas más arriba, ¿qué pasa? Esto parece tan chiquitito. Y así es el enemigo. El enemigo quiere encerrarnos en nuestra forma de pensar para que no crecemos más de 10 centímetros. Pero el Espíritu de Dios en esta conferencia tiene un propósito muy importante, y es que nos quiere dejar ver desde su trono el propósito de Él con esta tierra. No solamente con las almas, pero con todo lo que Dios creó. ¿Entendemos esto? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, y se refiere al cosmos. Es muy importante entender esto, porque si pensamos que Jesús solo murió por las almas, solamente nos fijamos en las almas. Si nosotros vemos que de tal manera amó Dios al cosmos, quiere decir todo lo que Él hizo, enfocamos nuestra vida diferente. Porque ya sabemos que la meta nuestra no solamente ganar a las almas, pero es otra vez tener dominio sobre todo lo que Dios hizo. Amén. Y eso es el propósito de Dios. Por eso estamos apenas entendiendo esto. Ya vemos la gloria de Dios en nuestras vidas, vemos la gloria de Dios en nuestros negocios, vemos la gloria de Dios en nuestras familias. Pero vamos a ver la gloria de Dios también en cada esfera de la sociedad. Amén. Entonces, para poder llegar a este punto, tenemos primeramente ser reprogramado. Usted sabe que cuando llega un nuevo software a una computadora, usted puede tener la misma computadora, pero funciona en cierta forma porque está limitado por el software que está en esta computadora, ¿cierto? Luego usted paga por un upgrade, porque no se copia ilegalmente. Entonces usted paga por el upgrade, ¿y qué pasa? De repente la misma computadora produce completamente otra imagen. Es como ir de Windows 5 o de Windows, ¿qué era? Ni sé, porque yo soy de Mac, como ustedes ven. Pero XP, vamos a Windows 7, a Windows Vista. Tiene otra apariencia, ¿verdad? La misma computadora. Así es. Entonces tú eres lo mismo, pero cuando empiezas a cambiar la mentalidad a lo que es la mentalidad del reino de Dios, tú vas a ser este pez. En vez de 10 centímetros vas a crecer el propósito que Dios tiene para ti. Porque en este fin de semana, todas las unciones, las direcciones que Dios está trayendo es para equipar a ti, para que tú seas aquel que hace el ministerio de Dios en el lugar donde Dios te ha puesto. Y esto es lo que quiero hablar. Entonces, lo primero era, tenemos que cambiar la forma de ver cuál es la iglesia de Cristo. ¿Recuerdas? La iglesia está tanto dentro de un edificio, o como nosotros nos llamamos iglesia, pero también la iglesia de Cristo está en el mercado. Ustedes durante la semana están en sus trabajos, ama de casa, porque también es muy importante ser ama de casa. Amén. Entonces, todo esto es ministerio para Dios.
Y es la misma iglesia. Luego tenemos número 2, ¿qué era? Ayúdame. ¿Cuál era? Aquí te lo pongo. Debemos tomar la gran comisión literalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente nos enfocamos en almas, en hacer iglesias y hacer escuelas que pertenecen a las iglesias, institutos bíblicos, pero tiene que ver con discipular ¿qué? A las naciones. Cuando nosotros empezamos a ver desde el avión por encima de Nueva York que sí podemos nosotros dominar esta ciudad y gobernar esta ciudad, ¿usted cree que con Dios somos capaces de hacerlo? Quizás cuando andas ahí en este mundo de abajo, tú ves, es imposible, es imposible. Dios habló hoy acerca del papel que el pastor Freire va a tener con el alcalde. Se habla de estas influencias. Ahora yo quiero ir al otro tema y con eso seguimos. ¿Ok? Entonces las cosas que tenemos que cambiar, ¿cuáles son? De escatología, de escatología negativa, tenemos que ir ¿a dónde? A una positiva. Ese no es el Mac, ese soy yo. Amén. Y de una escatología ¿qué? De derrota a una escatología victoriosa. Es muy importante. Yo voy a mostrarles hoy lo que Dios está haciendo para que veamos que si cambiamos el chip vamos a estar en el plan de Dios. De una escatología de escape a una escatología de dominio. En vez de que esperamos a que Dios nos saque, nos preparamos para que podamos gobernar con Él. Dile a la persona que está a tu lado: yo fui creado para tener dominio. Díselo otra vez. ¿Qué dice Jesús en Mateo 6:10? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la. Esto quiere decir un par de cosas. Uno es, las cosas que pasan en la tierra no necesariamente son la voluntad de Dios. Amén. Porque si no, tenemos que orar que se haga la voluntad de Dios, que ya está haciéndose en el cielo, también aquí en la tierra. A veces pensamos que todo lo que pasa es la voluntad de Dios. No, Dios lo permitió. Y encima es como el mafioso. El mafioso no mata a la gente, ¿verdad? El mafioso tiene a su gente. Entonces él dice: oye, José, mata a Pepe. Y José va y mata eso sonaba bien, y mata a Pepe. ¿Quién dio la orden? Exacto. Entonces, ¿quién es al final responsable de esta muerte también? A veces pensamos que Dios es así. Aunque Dios no lo hace, Él tiene su gente para hacer lo malo. Hasta como si el diablo trabajara para Dios. No, el diablo no trabaja para Dios. El diablo tenemos que poner ¿qué? Pausa, ¿o no? Entonces la voluntad de Dios, que es lo bueno y perfecto, dice la Biblia, todo lo bueno y perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. De Dios solo vienen cosas buenas. Entonces las cosas en la tierra que no corresponden al carácter de Dios no son de Dios. Y si tú crees que es así, tú puedes bajar ¿qué? El cielo a la tierra, porque el plan de Dios con este cosmos ya lo tiene listo. Si nosotros somos capaces por lo profético, porque eso está pasando, los profetas lo dicen, lo apostólico, luego tú en la intercesión profética. La intercesión profética no es simplemente orar o intentar cambiar a Dios. Porque a veces oramos: Señor, por favor, que tenga misericordia. Dios tiene más misericordia que tú y yo podemos tener. ¿Por qué sientes tu misericordia? ¿Por qué será? No que porque Dios no lo tiene, es porque tú sientes el corazón de Dios. La Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio ¿qué? Dios es amor, Dios ama a la gente, Dios ama al pecador. Le acusaron a Jesús de ser bebedor y de ser alguien que andaba con las prostitutas. Es importante entender esto, porque como iglesia a veces, como ayer, me hizo gracia: usted no puede entrar porque usted es borracho. ¿Recuerdas el ticket al cielo? Yo pensaba: uy, no, si eres borracho tienes que dejar de ser borracho, amén, con el poder de Dios. Pero Dios ama al borracho, ¿o no? Dios ama al homosexual.
¿Nosotros amamos al homosexual o no? También. Y es un amor que es verdadero. Entonces, el tema es que Dios tiene un plan, y el plan de Él solo existe en una cosa, que es su reino. No hay otra cosa. Su reino. Y su reino quiere decir donde Él quiere gobernar. Su reino no es un lugar, su reino es gobierno. Por eso dice Jesús, cuando yo echo fuera los demonios y yo sano a los enfermos, el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Pero lo que Jesús quiere decir ahí es que donde el diablo estaba obrando en la vida de uno, porque la enfermedad tenía poder y dominio en esa vida, donde yo voy, dice Jesús, o donde vamos nosotros en el nombre de Jesús y echamos fuera esta enfermedad, o sanamos esta enfermedad, o echamos fuera este demonio, aquí se ha acercado ¿qué? El reino de Dios. Si en tu mente existen mentiras, aunque pienses que son verdad, si tú recibes la verdad y tú cambias la mentira con la verdad, el reino de Dios ha establecido en tu mente. Donde la verdad gobierna el reino de Dios. Donde estaba enfermedad y empieza la sanidad, ahí reina Dios. Si en tu negocio había injusticia y tú traes justicia, ahí está el reino de Dios, porque el reino de Dios existe ¿en qué? Es de gozo, paz y justicia. En el gobierno donde la gente hace cosas en una manera que no corresponde a la voluntad de Dios, y se implementa la voluntad de Dios haciendo las cosas según el propósito de Dios, ¿qué ha llegado ahí? El reino de Dios. ¿Y cómo va a llegar el reino de Dios ahí? Por medio de ti, por medio de mí. Entonces, no todo lo que pasa en esta tierra es la voluntad de Dios. Número uno. Número dos, es nuestra responsabilidad orar así, diciendo que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo sabemos lo que está en el cielo? Por estar en el cielo. Cuando tú entres en la presencia de Dios, cuando escuchas a los profetas, cuando lees la palabra de Dios, Dios está bajando su plan a tu interior, a tu alma, a tu espíritu, y te quedas embarazada. No hay nada que te puede parar, ni la muerte, porque tú sabes que ese es de Dios y tú vas a dar a luz el propósito de Dios que Él ya propuso en el cielo. Amén. Eso es nuestro plan. Ahora quiero que entiendan de lo que se trata. Ya dije que no solamente se trata de las almas. El diablo sí entendía perfectamente de lo que se trataba la venida de Jesús. Recuerden Mateo 4 cuando el diablo tienta a Jesús en el desierto justo antes que Jesús empieza su ministerio público. Entonces el diablo dice, en la tercera tentación dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró que todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, pausa, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El propósito de Dios para enviar a Jesús era recuperar lo que se había perdido, que es el cosmos. Y el cosmos incluye las almas. Si nosotros pensamos, como Jesús dice, la siega, nos dice, la cosecha está ¿qué? La cosecha está lista. La cosecha está ¿dónde? La cosecha está en un campo, ¿cierto? Si usted solo saca la cosecha, ¿con quién se queda el campo? Con el dueño, ¿verdad? Si usted compra el campo, usted también ¿qué tiene? Tiene también la cosecha. Amén. Satanás dice, porque él sí tenía el poder. Jesús le llama el príncipe de este mundo. Por Satanás había entregado este cosmos a Satanás. Entonces, cuando Satanás dice, escúchame Jesús, yo ya tengo una idea por qué has venido. Pero ¿sabe qué? Como yo lo hice con el primer Adán, voy a hacer ahora contigo, segundo Adán. Te voy a tentar igual. Si tú quieres, te doy todo esto, porque es mío. Jesús dice, no.
porque él sabía que la iba a comprar de vuelta para Dios. La Biblia dice que Jesús dio su vida como rescate. Rescate es un precio que se paga para algo que está en esclavitud. Entonces la sangre de Jesús, que es su vida, lo dio en la cruz, diciendo: Satanás, ya todo eso ya no es tuyo, ya pertenece otra vez legalmente a Dios y a su pueblo. Por eso cuando nosotros oramos e intercedemos, no es que Satanás no nos tiene que hacer caso, él ya no tiene derecho sobre la tierra. Por eso en la sangre, cuando decimos en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, es que esta es la prueba que esta tierra, este cosmos fue comprado. No tienes derecho. Y ahí empezamos nosotros como iglesia a tomar control y autoridad. Entonces, ¿de qué se trata cuando Jesús viene? ¿De qué se trata de nosotros? No se trata solo de la cosecha, se trata de los reinos. ¿A qué se refiere Jesús los reinos? Son las naciones.